Vamos a iniciar con la clase de hoy de didáctica. ¿Sale? De didáctica. Ya llevaron didáctica, ¿verdad? ¿O aún no? Sí, ya llevamos el trimestre pasado. Ajá, llevaron didáctica 1, ¿no? Ujú. Bueno, entonces esta materia nos va a ser más sencilla, espero. Pues empezamos con algunas participaciones. Ya hicieron 2 lecturas, me parece. La primera lectura fue de la antología que se llamó La didáctica y sus principios y categorías. Me parece que hicieron la didáctica en el contexto de las ciencias pedagógicas. Y nada más, ¿no? Nada más ese tema. Sí. Y la otra lectura fue la didáctica en el marco de las ciencias pedagógicas, ¿no? Que más que nada Sí. es, ajá, que más que nada es una como investigación de cubana de cómo es que llevan ellos la forma de alcanzar el aprendizaje. Bien, pues no sé si alguien quiera comenzar con compartiendo, pero no todas, por favor, una sola para que no se sature la conversación. Bueno, yo. Adelante, Gise. Bueno, bueno, primero la primera lectura, me parece que era la de la poesía. Ujú. Bueno, nos habla de que. Ay, me perdí. Ok, tú no te preocupes, tómate el tiempo. Nos habla de lo que es la didáctica eh, y, pues, digamos, los elementos de lo que es la didáctica y los principios. Esto ya igual creo que ya lo habíamos mencionado o que ya lo habíamos visto anteriormente con didáctica 1, Ujú. que nos dice que los elementos de la didáctica, pues la instrucción, que es la asimilación de lo que es el conocimiento, la enseñanza, que es el acto instructivo instructivo y educativo para transmitir, o sea, y que le corresponde, bueno, mostrar algo a alguien, Ujú. y le corresponde al docente. Enseguida está también lo que es el aprendizaje, que es la integración de lo que es la enseñanza y pues le corresponde al alumno, y pues Ujú. lo que es la educación o formación, que es el proceso de desarrollo íntegro. Nos habla de que la didáctica tiene 2 leyes, Ujú. y esa sí quería que me explicara un poco más. Bueno, creo que sí lo entendí, pero me gustaría que me explicara más. Ok. Es la primera ley que se refiere a que todo lo que enseña, todo lo que se enseña o se va a enseñar, tiene que acercarse a la realidad, ¿no? Que todo Ujú. lo que se va a enseñar tiene que tener un sentido en el cual nos podamos acercar a la realidad en que se está viviendo. Ajá. Creo que sí, así entendí. Y Ok. la segunda es garantizar que el alumno pueda aprender, o se puede decir, para que él pueda resolver problemas. Ujú. También, como ya lo mencioné, nos menciona los principios. Yo me los había aprendido de diferente manera, Ujú. pero aquí venían como principio de carácter científico, de carácter sistemático, principio de objetividad, comprensión, principio de lo concreto y lo abstracto, principio de relación entre teoría y práctica, principio de carácter educativo de la enseñanza, y bueno, principio de diferencias individuales dentro del carácter grupal, y principios
principio de solidez y asimilación de conocimientos y habilidades y hábitos, y principio de carácter consciente y activo bajo la guía del docente. Digamos que la didáctica se va a guiar sobre esos principios, ¿no? Ok. También nos dice que las categorías son, bueno, los componentes de lo que es la didáctica, pues es el planteamiento de un objetivo, que es para qué, el contenido, qué es lo que vamos a realizar, el método, cómo lo vamos a realizar, el medio, con qué lo vamos a realizar, la forma, en cómo lo vamos a organizar para que llegue a la acción, y la evaluación, en qué medida se están cumpliendo los objetivos que se plantearon. Okay. También nos habla de lo que es los ámbitos de la didáctica y su carácter, su finalidad práctica y la finalidad teórica. La práctica pues es tratar, como ya lo mencionaba, pues hacer que el individuo tenga una formación, puede integrarse a una cultura concreta, y también que tenga un buen nivel cognitivo. Y la práctica pues es el de tener el conocimiento, de poder interpretar lo que se requiere. También ay, okay. Ya me... Adelante. También nos mencionaba un poco de lo que es la evolución de la didáctica, de cómo ha ido cambiando, ¿no? Anteriormente, la didáctica tradicional nos decía que la enseñanza se centraba, la enseñanza aprendizaje se centraba en el protagonismo de lo que era el docente. Él era el único que sabía todo y que él era el que tenía que... o sea, el método era además de memorizar y repetir más que de comprenderlo, ¿no? Y igual también la nueva escuela, la didáctica tecnocrática, la didáctica no directiva, hasta llegar a lo que es didáctica dialéctica. En sí, pues nos habla de cómo, bueno, de los elementos de lo que es la didáctica, y como habíamos mencionado ya en clases diferentes, que la didáctica se trata de saber, saber hacer, saber hacer que los alumnos aprendan, que puedan asimilar un conocimiento y que este sea significativo. Como mencioné, por ejemplo, la instrucción, el aprendizaje, la enseñanza, la formación, pues se tienen que llevar a la práctica, porque pues si no, no se lograría el objetivo. Ok, nada más, nada más. Bueno, pues creo que abarcaste varias cosas. Bueno, con respecto a lo que decías de las leyes, miren, es hasta un poco lógico, tiene lógica, ¿no? Cuando se dice que la didáctica debe de enseñar precisamente lo que estamos haciendo en la realidad, ¿no? O no enseñar, sino compartir o buscar las estrategias, la metodología para que podamos acercarnos a esa realidad. No podemos enseñar cosas que no están en la realidad, ¿no? O no podemos compartir cosas que no están en la realidad. Claro que existen cosas que no están en la realidad y que también pues las conocemos, ¿no? Por ejemplo, la literatura. La literatura es fantástica, ¿no es verdad? Sin embargo, gracias a esa literatura conocemos cosas fantásticas, historias fantásticas.
¿no? De extraterrestres, de sirenas, de monstruos marinos, de historias infinitas. Sin embargo, no están en la realidad, pero la literatura sí está en la realidad, ¿no? Entonces, cuando nosotros compartimos algunas estrategias para que el aprendizaje se haga mucho más atractivo, usamos estrategias didácticas, usamos la didáctica para buscar la metodología. Entonces, necesitamos forzosamente, en ese sentido de las leyes, pues compartir el conocimiento que se basa dentro de la realidad. Otro ejemplo de conocimiento que se basa en la realidad, por ejemplo, es pedagogía. ¿No es cierto? Nosotros estamos estudiando pedagogía y me dirán, bueno, si estamos estudiando pedagogía, se supone que deberíamos de saber más estrategias de cómo ir trabajando con los niños, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Y por qué estamos viendo estadística? Ah, bueno, pero también está enfocada a la realidad, ¿no? Porque es estadística enfocada a la educación y como vimos en la clase anterior, la estadística me va a servir para tomar ciertas decisiones con respecto al objeto. ¿Cuál es el objeto? Pues el objeto de enseñanza-aprendizaje, ¿no? O el objeto de la educación en un espacio eh, conciso. Ahora, con respecto a esto de que se deben de enseñar las estrategias para saber trabajar con los niños o con los adolescentes, es precisamente eso. Se comparten las estrategias o se comparten las metodologías o la forma didáctica de cómo trabajar o cómo estar compartiendo conocimiento con los jóvenes o con los niños o con los adolescentes, ¿no? O con los más pequeñitos. Sin embargo, no todo eh, lo puede estar dando el profesor. No es una receta de cocina. No sé si me explico. No hay una receta de cocina de cómo actuar. Porque sabemos que cada niño es diferente. Sabemos que un niño puede ser de la misma edad, con el mismo en el mismo pueblo y sin embargo ser totalmente diferentes. Tanto es así que muchas personas que nacen juntas, no recuerdo cómo se llaman, cuates, gemelos, me parece, que son gemelos y que físicamente se parecen, son distintos, ¿no es cierto? Es más, nosotros si tenemos hermanos o tenemos hermanas, somos de la misma familia y somos distintos, ¿no es verdad? Entonces, en ese sentido, la didáctica debe de aplicarse de acuerdo a lo que se vaya a necesitar con respecto a la enseñanza. Y concluyo con esta primera ley. Es necesario forzosamente y hasta lógico enseñar lo que está en la realidad, ¿no? No podemos enseñar cosas que no están en la realidad. Tanto es así que nosotros empezamos en el preescolar aprendiendo cosas muy básicas, es decir, cosas que están en la realidad del sujeto. Es decir, aprenden cantando, aprenden jugando, aprenden a manipular cosas que están en su realidad. A menos claro que sea un niño genio que ya empiece a hacer cosas que están en la realidad de otras personas. Por ejemplo, hacer ecuaciones matemáticas, aritmética, etcétera. Es una realidad diferente. Entonces, no sé si me explico ahí con respecto a esta ley, ¿no? Eh, nosotros necesitamos crear estrategias didácticas para eh, específicamente la realidad del sujeto. Adelante, Gise, ¿ibas a comentar algo? No, Nick, Ok, como que vi que tenías ganas de comentar algo. no. Bueno, es que estaba leyendo la otra lectura Ajá. pues tiene mucho, no, tiene algo que ver. Bueno, nos mencionaba una parte de lo que es didáctica Uh-huh. y que en la didáctica pues vamos a llevar una organización, ¿no? Bueno, ahí me confundí un poco porque decía que primero era como la ley, Uh-huh. no sé cómo,
bueno, primero era como lo que se había planteado, tanto a nivel sistemático, Ujú, a nivel holístico, y ya después era la organización, pero la organización didáctica. ujú. Sí, sí. Entonces, bueno, yo les quería preguntar eso, si, o sea, es primero la organización a nivel sistemático Ok, ok, y a nivel didáctico, o primero es la didáctica. ok, ok. Miren, no nos confundamos, no nos confundamos en ese sentido. Es cierto que tácitamente o metodológicamente necesitamos hacer algo para que nos funcione. Necesitamos planear, digamos, nuestras actividades didácticas. Y eso no está mal. Me parece que al final de estas clases nosotros vamos a empezar a ver cómo se hace una planeación, ¿no? Vamos a empezar a ver cómo se hace una planeación. Y eso es lo sistemático, ¿sale? Lo sistemático es que hay un sistema de hacer las cosas, ¿sale? Y lo didáctico también entra en cierto sentido en lo sistemático, entra en el sistema. Ahora, eh, no debemos de encajonarnos siempre en la planeación, ¿sale? Porque los seres humanos son, es decir, no tenemos por qué encajonarlos en un espacio cuadrado donde podamos ser buenos ingenieros, podamos ser buenos licenciados, podamos ser buenos estudiantes, pero no tengamos esa conciencia de tener un pensamiento propio. Ahora, no estoy diciendo que la planeación es mala. A mí me parece que la planeación, en este sentido sistemático, es bueno para llevar una orientación, para saber qué son los temas que se van a tratar, etcétera, etcétera. Pero dentro del salón de clases, cuando ustedes ya están dentro del salón de clases, no puedes llevar a rajatabla la planeación. La planeación o la secuencia didáctica debe de ser flexible. Ahora, es cierto que dentro de la planeación vamos a hacer una planeación didáctica, una estrategia para que el conocimiento o para que lo que yo quiero compartir con mis estudiantes quede más clara, es decir, como un ejercicio de que bajamos al contexto para que entonces ellos digan, ah, esto es lo que pasa, ahora sí me quedó claro, ¿sale? Ahí se cumple eh, este intento didáctico de reforzar el conocimiento. Para eso es la didáctica, es buscar una estrategia, una metodología, una forma de que el conocimiento quede bien afianzado. Eh, con respecto a esto, hay algunas veces, si no es que un poco más de veces que las que planeamos, es que cuando tú planeas una actividad y también esa actividad didáctica la pones en práctica, resulta que esa planeación o esa estructura didáctica que tú estás haciendo para reforzar el conocimiento no sale como tú la planeaste. ¿Por qué? Pues precisamente porque somos seres humanos, ¿no? Y porque las entendemos de diferentes maneras. Y aquí hago un paréntesis. Si yo les pido que leamos un libro todos juntos, es decir, no que todos juntos estemos leyendo el libro en el mismo momento, sino que cada quien tenga su libro del mismo autor y que lo estemos leyendo por separado, pero el mismo libro, seguramente estoy que eh, vamos a entender el libro de diferentes maneras. ¿Sale? ¿Por qué? Pues porque somos diferentes formas de pensar, somos diferentes formas de contexto, somos diferentes formas de visión de la vida, somos de diferentes formas
de aprendizajes, etcétera, etcétera. Somos en ese sentido diferentes. Y entonces la información del libro nos va a ser diferente para cada uno. En ese sentido, el autor del libro también lo escribió pensando en algo, pero no incluye que ese algo tú lo tienes que pensar forzosamente, ¿no es cierto? Ahora, pasa lo mismo en estas estrategias didácticas. Por ejemplo, el profesor o la profesora que nos dé clases tiene una formación, tiene una forma de ver la vida, tiene una forma de sentir, tiene una argumentación propia, etcétera, etcétera, ¿no? Y él, ese profesor o esa profesora, de acuerdo a las estrategias metodológicas que implementa eh, para la para el trabajar el aprendizaje, influye de cierta manera o no dentro de la persona, ¿no? Dentro del estudiante. Va a depender del estudiante tomar o no tomar esa forma de ser del profesor o del profesora o de la profesora, perdón, o su forma de pensar y actuar. En ese sentido, nosotros como profesores sí debemos de implementar estas estructuras didácticas. Ya sabemos que sistemáticamente nos las van a pedir dentro de una institución y que nosotros las debemos de incluir dentro de nuestra planeación. Sin embargo, esa planeación didáctica, esa intención de que nosotros queremos bajar el conocimiento a ese contexto y que quede más claro, va a depender precisamente de la aceptación de los otros y de las otras. Y no tendríamos por qué nosotros hacer que hagan tal cual ese planteamiento didáctico que nosotros les estamos pidiendo, ¿no? ¿Por qué? Porque entonces estaríamos subyugando a los alumnos. O sea, sí hay esa necesidad de planear y sí es cierto que está en ese proceso sistemático. Hay un sistema y ese sistema puede ser burocrático, etcétera. Y también dentro de ese sistema burocrático hay un sistema donde se nos pide que hagamos una secuencia, una planeación, y dentro de esa planeación, pues bueno, vamos comentando qué es lo que vamos a hacer en cada uno de los espacios. Por desgracia se ha vuelto un poco burocrática porque tenemos que poner un cierto espacio de tiempo, ¿no? Como lo comentábamos en otra clase, debemos de poner un cierto espacio de tiempo, pero nosotros ya ahorita en la universidad nos damos cuenta que a veces el tiempo no es suficiente y que se quieren decir más cosas, se quiere aportar más cosas, se quiere conocer más, y en ese compartir, que es como estrategia, que es una estrategia didáctica, es donde se puede aprender o se puede bajar el conocimiento. Por ejemplo, para terminar, porque no sé si los estoy enredando más o si sí va quedando claro, ahorita me comentan, pero para terminar, ¿recuerdan ustedes que cuando iniciamos con la licenciatura, que estábamos de manera presencial, eh, hicimos ciertas estrategias didácticas, ¿no? Seguimos haciendo estrategias didácticas, pero ahora son diferentes. Cuando iniciamos, una estrategia didáctica fue precisamente hacer una lectura de un archivo, ¿no? De un archivo, una lectura de un archivo. Y entonces preguntarles qué les pasaba con esa lectura, ¿no? Que me escribieran. Me acuerdo que hicimos un dibujo, me acuerdo que escuchamos unas canciones, etc. Son estrategias didácticas, ahí está una estrategia. ¿Qué es lo que quiero con esa estrategia? Saber qué nos pasa, ¿no? En ese sentido, nosotros escribimos, nosotros dibujamos, nosotros nos imaginamos,
bajamos ese conocimiento a la realidad, ¿no? Nos damos cuenta que nosotros existimos, es decir, no estamos solamente ahí como un número más, como un nombre más, como una butaca más, como un número de control más, sino estamos ahí porque somos. En ese sentido, la estrategia didáctica. No sé si me expliqué. Ahora sí, coméntenme algo. Pues sí, profe, bueno, más que nada esta pues se incluye más en permitir a que el docente pues pueda planear, ¿no? Un poco más para que pues sea efectivo su forma de, bueno, la forma de enseñar, ¿no? Yo, bueno, estuve leyendo un poco más y encontré sobre que se implementa en que le permita pues el saber de cómo se va a hacer, con quiénes se va a hacer, a quiénes va dirigido, cuánto tiempo va a requerir hacerlo, dónde lo realizará, cómo se evaluará, qué va a enseñar, cuándo va a enseñar, cómo va a enseñar, y cuándo va a evaluar. Bueno, todo esto como que para que él pueda, bueno, permita hacer todo esto, ¿no? Sí, 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 en ese sentido de lo que mencionas es lo sistemático. O sea, hay un sistema específico, hay una metodología de hacer precisamente esta didáctica y no está mal, ¿no? De hecho, hay otras personas que se les, bueno, otros compañeros que estudian y dicen, hay que hacer una lista de cotejo o hay que hacer un documento donde les digamos a los alumnos específicamente qué se les va a calificar y cuánto va a valer, ¿no? Es una forma muy, pues, digamos, se puede llevar a cabo, ¿no? Sin embargo, yo no estoy de acuerdo tanto con esa parte. Sin embargo, sí que lo llevo a cabo en ciertos espacios. Por ejemplo, en el caso de ustedes, la última vez llevé esta forma de calificación para que ustedes fueran viendo cómo van obteniendo calificaciones, que finalmente no es lo importante es el conocimiento. Sin embargo, sí, bueno, como dice que la didáctica, bueno, no solo busca la instrucción, sino la formación. Exactamente. Sin embargo, sí es bueno que sepan estas cosas en el caso de Itzel y en el caso de los demás, porque esto es lo que nos van a pedir. Esperemos que en un futuro cambie, pero esto es lo que nos van a pedir muy seguramente dentro de las instituciones, llevar este orden sistemático. Claro que una cosa es llevar este orden sistemático, presentarlo en el papel, y otra cosa es que nosotros y nosotras lo tomemos como una mera guía, no como algo de imposición, ¿vale? Sí se tiene que hacer, solo que nosotros lo podemos tomar como una guía, porque sí es importante tener una guía para saber en qué lugar vamos, ¿no? Entonces, sí, es cierto lo que dice Itzel y debemos de trabajarlo, ¿no? También me parece que en la lectura lo decía, por qué lo voy a hacer, cómo se va a evaluar, etcétera. Lleva un proceso metodológico. Bueno, también quería comentarles que aunque lleves tu estrategia bien escrita y todo, es posible que no te salga, ¿no? Por lo que ya les comentaba hace algún momento. Eso no implica que nosotros debemos desmoralizarnos, solamente implica que debemos de buscar una nueva estrategia, ¿no? Debemos de buscar una nueva estrategia. Ahora, muchas veces tú vas a llevar planeada una estrategia didáctica, llegas al salón y de repente esa estrategia didáctica se olvida porque ves la oportunidad o se te ocurre o tienes otra idea en ese momento y la implementas. A eso yo le llamo artilugio, algo que no llevaba planeado o que sí llevaba planeado, pero que cambió de forma. Entonces se artilugia.
Es decir, se hacen formas diferentes para que el conocimiento tenga sentido, ¿no? Para que el conocimiento sea realmente significativo. Entonces, en ese sentido, sí es importante, uno, enseñar desde la realidad; dos, tener una metodología sistemática, es decir, en el sistema nosotros necesitamos aprender a planear, necesitamos aprender a saber qué es lo que vamos a enseñar en ese proceso de enseñanza, cómo y vamos a ir trabajando para que podamos bajar ese conocimiento hacia la realidad, ¿no? En el caso de nosotros, ven, del cuatrimestre pasado hacia este cuatrimestre, a nosotros se nos pidió que les empezáramos a dar las planeaciones, ¿vale? O las secuencias. Es un tipo de planeación, no son todas las planeaciones en todos los planteles de la misma manera. Sin embargo, sí que nos da una pauta o sí que nos da una visión de lo que vamos a seguir, ¿no? Bien, no sé, Gise, si esto que hemos vuelto a repetir, a complementar, lo pudiste escuchar, porque me parece que te nos perdiste un par de segundos. Sí, parece que todo va claro. Ok, bueno, entonces, recuerden que sí hay que planear eso didáctico, pero va a depender mucho de nosotros tomarlo como algo a rajatabla o tomarlo como una guía. Y aquí recuerdo un videíto que les puse la primera vez, que era Milpillas, la de la maestra. ¿Se acuerdan de la maestra que pegó en el mesabanco y se espantó la niña? Bueno, ok, pues fíjense cómo ahí hay un ejemplo de cómo ella hacía una planeación didáctica, sistemática, y además la llevaba a cabo tal cual, ¿no es cierto? ¿Y qué se dio cuenta? Que sí es bueno planear, pero que lo que necesita no es ser tan exigente y estricta, porque hay que bajar esa planeación a la realidad del alumno, lo que les decía al principio, ¿no? No podemos enseñar algo o no podemos actuar de la misma manera con los pequeños, que van a estar corriendo y haciendo, pues podríamos decir, desorden, porque es su forma de ser, ¿no? Es su forma de andar corriendo, es su forma de andar haciendo cosas, ¿no? Tanto es así que recuerdo que alguna vez yo les estaba dando clases, no sé si, me parece que el cuatrimestre pasado, y mi sobrino estaba bailando atrás de mí. No sé si se recordarán esa parte. ¿Y qué le puedo decir? No lo puedo regañar, ¿no? Eh, Fue algo muy chistoso. Me parece que todas ustedes empezaron a reír, les pareció gracioso, etcétera, ¿no? Y entonces, pues bueno, es parte de lo que son los niños, es parte de lo que son los niños, de lo que son las niñas, y no podemos estarlos regañando en todo momento, ¿no? De hecho, la manera de enseñarles a ellos es muy diferente, ¿no es verdad? Tenemos que estar con ellos jugando, tenemos que brincar, tenemos que hacer cosas diferentes. Por lo general, siempre cuando vamos aprendiendo ocupamos el método repetitivo, ¿no? Es decir, se me fue ahorita el nombre, ya me acordaré. Si alguien se acuerda del primer método de enseñanza-aprendizaje de Popper, creo era. Conductista, ya recordé. Del método conductista, ¿no? Somos muy conductistas y lo que queremos es que repitan, que se aprendan, un método memorístico, ¿no es cierto? Bueno, con el paso del tiempo pues vamos a ir aprendiendo cómo es que hay otros tipos de métodos y los niños aprenden más. Y nosotros nos vamos dando cuenta, ¿no? Porque ellos
aprenden más cuando están saltando, cuando están corriendo, cuando están riéndose, lo cual debería de ser así para nosotros. También nosotros aprendemos más cuando estamos relajados, ¿no es verdad? Y esa es parte de una estrategia, ¿no? Es una parte de una estrategia didáctica. Por ejemplo, si estuviéramos en clase, quizás alguna de ustedes se llevaría un cartoncito y se acostaría en el suelo y allí estaría escribiendo, o estaría sentada de otra manera, etcétera, 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 ¿no? Son formas de, digamos, de estar libres. O aprender afuera, ¿no es cierto? Cuando ustedes conversan entre ustedes mismas, dan sus puntos de vista, ¿no? Se confían en la una a la otra, se narran. Esa es una forma de aprendizaje. Bueno, termino para que alguien más participe. Con respecto a la segunda ley, que era de enfocar la didáctica para que el alumno precisamente pueda aprender a resolver sus problemas o pueda resolver problemas, es precisamente buscar esas metodologías donde él pueda encontrar la resolución de tal o cual problema, ¿no? Tal o cual problema. ¿Por qué? Porque así hacemos a la persona, o así intentamos compartir que la persona o que el estudiante sea independiente. Lo que les pasa a ustedes justo ahora. Itzel comentaba hace un momento, yo me di a la tarea de investigar un poquito más y esto fue lo que investigué. ¿Eso qué se le llama? Se le llama independencia, que significa que no se queda únicamente con lo que las lecturas vienen y con lo que el profesor o la profesora o sus compañeros y compañeras tienen, ¿no? O se les explican. A eso se le llama independencia, a eso se le llama hacer autodidacta. Que significa que nosotros mismos usamos una didáctica para seguir aprendiendo. Y en ese sentido no nos vamos a quedar quietos si es que tenemos algún problema con respecto a algo que no comprendemos. Bien, bueno, no sé si me expliqué hasta este momento. ¿Sí me voy explicando? Sí, profe, todo entendí. Ok. Muy bien, Avi. Gracias, Itzel. Bueno, muy bien, Joana. Pues, ¿les parece si comentamos algo más? ¿Alguien que dé algún otro comentario? No sé si quieren que yo les pregunte directamente, o ustedes lo hacen. Sí, Joana, adelante. Pues, bueno, a mí me va quedando honestamente hasta ahorita y más o menos claro, pero yo tengo una duda, es que estaba yo leyendo, Ajá. pero es de la primera lectura. Ok. Y hablaba sobre las normas como, bueno, de alguna manera como pedagógicas, y decía que no eran como las científicas, sino que eran como variantes, y dije, o variables, entonces dije, pero ¿cómo? Bueno, algo así. Ajá. Bueno, no sé si lo anotaste bien para que me comentes otra vez de las normas científicas con respecto a las normas pedagógicas. Ajá, era como, venía como una diferencia entre esas dos. Ok. No tengo que volver a mí. Ok. Pero sí. Ok, bueno. Miren, esto de las normas científicas y de las normas pedagógicas es lo siguiente. Recordemos que hace un momento, en la clase pasada, nosotros estuvimos viendo esta parte de la estadística. Y les dije que la estadística es parte de las matemáticas y que nos sirve específicamente para hacer investigaciones en cierto sentido más científicas, por decirlo de alguna manera, ¿no? Más científicas, es decir,
que son más serias, son más frías, son más fácticas. Para comprobar algo se necesita forzosamente comprobarlo cuantitativamente, ¿no? Cuantitativamente. En ese sentido, la diferencia entre las ciencias y la pedagogía. La pedagogía como tal también es una ciencia, ¿no? Pero es una ciencia cualitativa, es decir, se acerca más a lo subjetivo, es decir, a lo que el otro o la otra siente o a su forma de aprendizaje. Si utilizamos lo cuantitativo en el sentido de cuando ponemos calificaciones, por desgracia, a ustedes les va a pasar también que van a tener que asignar una calificación, pero yo les pregunto a ustedes, ¿cómo se asigna esa calificación si yo no estoy en este saber del que le estoy asignando la calificación? No es posible asignar una calificación con tanta exactitud. Se nos pide una calificación cuantitativa para asegurar que la persona que recibe esa calificación pueda aprobar o no aprobar, ¿no? Que ahí todavía hay un dilema, porque ¿cómo sabemos cómo aprueba uno y cómo aprueba otro? No sé si me voy explicando hasta ahí, para que pueda yo... Ok, para que pueda yo bajar a lo pedagógico. Dentro de lo pedagógico, como pedagogos, necesitamos comprender algunas cosillas. Primero, que la calificación no es lo importante, ¿no? Que la calificación no es lo importante, que lo importante es el conocimiento, ¿no? Segundo, que el conocimiento es distinto, que todos podemos tener mucho conocimiento, pero ese conocimiento quizás es muy distinto al conocimiento de la otra persona. En ese sentido, del ejemplo o de la analogía que les ponía con respecto al libro, todos leemos el mismo libro, pero a todos nos queda de manera diferente en nuestro consciente, ¿no? En nuestro psique, en nuestro pensamiento, de manera diferente. No significa que no hayamos leído el mismo libro o que nos hayamos saltado hojas, pero todos vamos a recordar cosas diferentes del libro, porque nos interesan cosas diferentes o lo vemos de maneras diferentes. En ese sentido, hay diferencia entre lo científico como fáctico y lo pedagógico como subjetivo. Es decir, yo como pedagogo, como pedagoga, me voy a acercar más a mi objeto de estudio, en este caso mis alumnos, y en ese objeto de estudio yo también me vuelvo en cierto sentido un objeto de estudio, ¿no? Porque comparto cosas con mis alumnos, ¿no? Comparto cosas con los que estoy trabajando. Y en ese sentido se quita la didáctica esta de principios, ¿no? Esta didáctica donde era el profesor el que enseñaba. El profesor era el que sabía y los alumnos eran los que recibían la información. ¿Qué significaba? Que los alumnos eran pasivos, ¿no es cierto? Los alumnos solamente eran como esta especie de de traste o de recipiente donde se le echaba un montón de conocimiento que finalmente no era conocimiento, sino finalmente eran cosas que alguien sí sabía, que las tenía dentro de sí, las comprendía bien quizás y las vertía en un recipiente que era el alumno o la alumna, ¿no? ¿Por qué? Porque se quería que ese alumno o esa alumna alcanzara ese conocimiento, pero en realidad lo que alcanzaba era únicamente lo que alcanzaba únicamente era una memorización. La memorización con el paso del tiempo se nos olvida, ¿no? Se nos olvida. En ese sentido, ahora lo que se quiere finalmente hacer es que el profesor y el alumno están en el mismo nivel, ¿no? Están en el mismo nivel, porque tanto aprende el profesor de los alumnos como el alumno del profesor, es decir, se comparten conocimientos.
Y en ese sentido no es necesario forzosamente que el profesor es el que lo sepa todo. El profesor también se puede equivocar, o la profesora también se puede equivocar, ¿no? Sobre todo en este aspecto en el que nosotros nos vamos siendo autodidactas, es decir, ocupamos nuestra propia didáctica. Entonces, no sé si queda claro, Joana, no sé si me expliqué bien con respecto a esto de lo científico, que es más fáctico, que debe de tener evidencias claras, con esto pedagógico. No sé si me expliqué bien. No, pues, sí. Más o menos. Bueno, ya tengo ahora sí la idea porque era algo que no entendía porque decía que la norma, bueno, no, como las reglas, bueno, no reglas, eran las como normas pedagógicas eran variables. Y entonces ya entendí y decía, bueno, más o menos eso. Ok. Gracias, pues. Ok, bueno, nada más para reforzar, miren, en la isla de Cuba, los cubanos, ellos tienen un cierto puntaje para hacer una u otra actividad. Por ejemplo, ya les comentaba, me parece en otra ocasión, que los que van a ser ingenieros químicos necesitan un 90% para poderse dedicar a la ingeniería química, a hacer investigaciones, etc. Pero los que van a ser profesores en química, que estudiaron también la ingeniería, no solamente tienen que estudiar ingeniería, sino tienen que estudiar pedagogía para saber dar ingeniería, ¿no? En ese sentido, estos profesores que van a dar ingeniería en cualquiera de los ámbitos no necesitan 90 puntos para dar clases, necesitan 95 puntos, ¿no? ¿Por qué? Porque el ingeniero en química va a hacer cosas de ingeniería, va a trabajar con cosas inertes, es decir, con objetos. Ah, pero el profesor de ingeniería va a trabajar con seres humanos. Y los seres humanos somos entes que siempre estamos en constante movimiento. Y que siempre tenemos formas de pensar, formas de sentir, formas de aprender, formas de infinidad de cosas. Y entonces se necesita una capacidad superior para poder intentar bajar ese conocimiento, implementar estas estrategias que me pueden ser como guías y que finalmente se puede convertir posiblemente en un artilugio. No sé si hasta ahí me voy explicando. ¿Tienen alguna duda? ¿Alguna preguntita? No. Bueno, entonces, bueno, yo sí tengo como una duda. A ver. En cuestión, bueno, y un poco más investigué aparte. Okay. En cuestión del método de María Montessori, ella llevó a cabo mucho esta práctica de la didáctica, ¿no? Porque lo que ella buscaba es que la educación, pues, como usted lo menciona, no fuera memorístico, sino que ellos lo desarrollaran a través de un trabajo libre. Claro. Ok, pues ese método está fabuloso. De hecho, Montessori ni siquiera fue pedagoga de profesión, ¿no? Montessori fue enfermera, me parece, porque no podían ser doctoras, pero igual y estoy mal, ¿no? Pero sí, fue de otra profesión. Pero ¿qué le interesó? Pues la actividad de los niños, ¿no? Y le interesó. A ver, adelante. Bueno, es que era la enfermedad. Adelante. Bueno, ella empezó. Bueno, las enfermedades de los pequeños, ¿no? Entonces, al ver que si se les estimulaba con diferentes medios, con diferentes medios o fuentes, o no sé cómo los métodos, para que ellos pudieran aprender, y se sorprendió del nivel, ¿no?, que alcanzaban al o sea, el nivel de intelecto o lo que podían desarrollar al implementar otro tipo de material que los impulsara a su desarrollo. Y después de llevar
digamos, esa manera de enseñarle a los niños que tienen alguna discapacidad, dijo que, o se concluyó que posteriormente se podía, que funcionaba con esos niños, así podía funcionar con nosotros, ¿no? De que si se les impulsa, si se les motiva, si se les instruye, ellos van a poder desarrollar un nivel intelecto mayor. Claro, claro, en ese sentido. Bueno, mencionaba en cuestión de ayudar, bueno, a partir de su investigación de los niños enfermos, pues como dice Gis, empezó, bueno, obtuvo que pues los niños pueden desarrollarse tanto integral como intelectual, física y espiritual. Es cierto, fíjense, cómo ustedes ya investigaron algo más, o quizás lo oyeron en alguna otra clase, de esta persona que ni siquiera fue pedagoga, se hizo pedagoga en el transcurso del tiempo, y cae bien este ejemplo que ustedes mismas ponen para esta parte de la didáctica. ¿Qué está haciendo ella? Pues ella no tenía un documento escrito sistemático que dijera se tiene que hacer esto para que los niños que tienen un nivel cognitivo inferior puedan elevar su nivel cognitivo, ¿no? Y les pueda permitir entonces estar en la sociedad y hacerse independientes, etcétera, etcétera. Que la didáctica es precisamente lo que quiere. Adelante, Itzel. Es también el ejemplo que formó el profe Gabriel Salón Flores en cuestión de su forma de trabajo en las escuelas que él implementó. Es como lo comentábamos la vez pasada, él implementó materias productivas, tanto como artísticas, que nos pudieran poder expresarnos, y más que nada el darnos cuenta que pues la vida no solamente es académico, sino que también influye todo en cuestión de la producción, en cuestión de lo artístico y en cuestión de la lectura, en todos estos sentidos. Ok. Sí, en realidad eso es lo que pasa, que nosotros por eso no debemos de enfocarnos solamente en una calificación, no debemos de enfocarnos solamente en aprender algo tácitamente como nos los explican, sino precisamente esto, hacerse independientes, hacerse investigadores, hacerse autodidactas, ¿no? Y después, ¿quién dice que no podemos compartir con el profesor algo que quizás el profesor o la profesora no sabe, ¿no? Y que hay un proceso entonces, ahora sí, de enseñanza-aprendizaje. En este sentido, didácticamente, me parece que en mi caso sí intento que todos no solamente nos involucremos en las clases, sino recuerden que hablamos también de política, recuerden que hablamos de economía, recuerden que hablamos de salud, etcétera. Estamos involucrándonos didácticamente en todos los temas porque eso es lo que necesitamos hacer o necesitamos bajar a nuestros jóvenes con los que vayamos a trabajar o a nuestros niños con los que vayamos a trabajar. Es tan importante que muchos compañeros, muchas personas están haciendo el propósito de bajar ciertas materias que se supone solamente son para los adolescentes o para los adultos, ¿no? Y bajarlos al nivel de la realidad de los niños. Adelante, Gise. Sí, como, Adelante. como por ejemplo ahorita la estrategia, ¿no? Del secretario de Educación. Ok, sí. ¿No? De bajar, por ejemplo, la de la materia de vida saludable, ¿no? Sí. Donde pues sabemos que aquí en México no hay una cultura, pues, de comer sano, digamos. De los cuidados, de hacer ejercicio, de consumir todo lo que es sano, ¿no? Como dice. Entonces, es una estrategia para que los pequeños, para que desde más pequeños, que es cuando más se aprende, se podría decir, empiecen una nueva cultura de que se tienen que cuidar, de que se tienen que
tienen que comer los alimentos sanos, de que para que en un futuro, para que ellos ya tengan esa base y puedan cuidarse, que se vaya haciendo una cultura sobre los alimentos, sobre el hacer ejercicio, y no después ya se causen más enfermedades y que por eso ya no, bueno, ajá, ya se limiten muchas cosas de los individuos, ¿no? Así es. Entonces es como de buscar la manera, y pues ahorita se integró Una nueva materia en la currícula. Ajá. Entonces son como estrategias, ¿no? De ver la manera que el alumno pueda desarrollarse completamente. Igual, como mencionaba, ¿no? La diversidad, como habíamos visto en otras materias, la diversidad de los alumnos, no todos van a aprender de la misma manera, no todos van a ser, digamos, que unos tienen actitudes o habilidades diferentes a los otros. Entonces es cuestión solo como pues de analizarlo y de tratar de que uno mismo como maestro o como docente explotar sus habilidades en lo que se puede, ¿no? De los niños, los que son buenos, pues tratar de impulsar más su don, ¿no? Bueno, sí, sí. sus capacidades, ¿no? Por ejemplo, nos decía que el trabajo en equipo y también el individual, ¿no? De que, por ejemplo, uno es bueno haciendo esto, pues delegar como tipo, no, pues a ti te toca hacer tal cosa porque tú eres más bueno en eso. Y a la otra persona, no, pues a ti esto porque tú eres más bueno en eso. Y ya aquí pues, trabaja en equipo y cada uno desarrolla pues igual también sus capacidades. Exactamente, sí, se le llama potenciar las habilidades. Y esto que comenta Gise me recuerda precisamente a la película que ustedes ya vieron de Estrellas en el Cielo, ¿no? Como el profesor utilizó una didáctica diferente. Entra al grupo disfrazado, ¿no? Entra al grupo disfrazado y empieza a cantar y a bailar y a hacer cosas diferentes, ¿no? Algo que los niños no estaban de acuerdo, no estaban acostumbrados a hacer, porque era todo muy serio, ¿no? Y él entra y rompe esa seriedad. Es una estrategia didáctica diferente. Se gana la confianza de los niños con esa actitud. Y después se encuentra con el problema de que no está incluyendo a todos los niños, ¿no? Que hay uno en específico, Isha, que no precisamente quiere estar contento, ¿no? ¿Qué hace? Busca las estrategias diferentes, tanto que va a ver a sus papás del niño, les platica, después platica con una de sus compañeras, está muy molesto porque el papá no acepta que el niño tiene un problema, etcétera, 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 y sin embargo, todas las estrategias que hace, todo eso didáctico, a eso se le puede llamar estrategias didácticas, que si se dan cuenta no están planeadas. Esas son cosas que él va encontrando y las va resolviendo conforme las va encontrando, ¿no? Y finalmente logra que el niño tenga excelentes calificaciones. Y eso de que digo que logra que el niño tenga excelentes calificaciones es por decirlo, porque en realidad él, el profesor, lo único que hizo fue acompañarlo, ¿no es cierto? Lo hizo independiente, vio en qué era bueno y trabajó en él. Y otra cosa que dice Gise con respecto a las nuevas materias, que es alimentación sana, o bueno, se me olvida el nombre de la materia, pero es una nueva materia que tiene que ver con la alimentación, pues precisamente retomando lo que decía Itzel, Gabriel Shalom ya lo hacía antes, intentaba hacer ese cambio con sus alumnos, ¿no? Enseñándoles a sembrar, enseñándoles a reutilizar, enseñándoles a compartir, enseñándoles a trabajar como un grupo precisamente, ¿no? En esa idea, ¿no? Lo que pasa es que, por desgracia, en los gobiernos anteriores no había un líder de verdad que estuviera de acuerdo con esas formas de trabajo.
con esas formas comunitarias de trabajo, porque eso siempre ha existido. Ha existido no solamente desde este ejemplo que pusieron con Montessori, ¿no? Ha existido mucho antes, ha existido mucho antes. La gente trabajaba en conjunto, en comunidad. En otros espacios, si alguien llegaba a la comunidad, se presentaba con toda la comunidad y decía, voy a construir mi casa acá. Todos los de la comunidad, todos hombres y mujeres, trabajaban para construir la nueva casa, ¿no es cierto? Eso se llama comunidad. Y eso era una estrategia de la comunidad para poder seguir creciendo, ¿no? Eso es lo que nosotros y nosotras debemos utilizar, debemos buscar para que pues nuestros alumnos, nuestros estudiantes crezcan en ese intento de seguir aprendiendo. Es decir, intentar que ellas no forzosamente piensen como el profesor o como la profesora, sino que piensen, que sean conscientes, que investiguen, que busquen pues otras voces, ¿no? Otras voces que están ahí. Hay muchísimas voces y esas voces les pueden dar a ustedes más ideas, más formas. Es más, los mismos niños nos pueden ayudar a cambiar nuestra forma de trabajar, como le pasó a la maestra de Milpillas, ¿no? Por desgracia, se podría decir que destruyó una vida, pero esa vida fue el parteaguas para que ella se diera cuenta que está haciendo algo mal. Y eso es una estrategia didáctica propia. Es decir, nosotros mismos nos tenemos que ir dando cuenta qué cosa nos funciona al aprender y qué cosa no nos funciona al aprender. Y si en algún momento algo no nos funciona, pero forzosamente nos quieren imponer esa forma de aprendizaje, pues bueno, lo que podemos hacer es llevar, como les digo, en el papel esa forma de estrategia que nos imponen para aprender, pero nosotros ocupar nuestra propia estrategia, que finalmente lo importante es aprendizaje, ¿no? El aprendizaje y un aprendizaje significativo, que es precisamente lo que esta materia nos quiere dar como herramientas para que también nosotros podamos buscar esas estrategias y poder aplicarlas a pues a nuestros alumnos, ¿no? Bajarlas a la realidad. Como ustedes lo dicen, María Montessori se dio cuenta que, y así lo comentaron ustedes, me pareció oír, que aún los niños que tienen un problema cognitivo o que tienen alguna deficiencia pueden aprender si es que se les estimula. Y bueno, ella fue el parteaguas, ¿no? Porque todos y todas, no importa qué limitación tengamos cognitiva, todas y todos podemos aprender, ¿no? Todas y todos podemos aprender y ese aprendizaje puede ser significativo, ¿no? Sobre todo si vamos a entrar en alguna escuela o si nos toca alguna escuela donde hay algún niño que no tiene la facilidad que los otros, ¿no? No tiene la facilidad que los otros. Nosotros necesitamos buscar unas estrategias didácticas y bajándonos, recuerden, a la realidad del sujeto. ¿Sale? A la realidad del sujeto. Es decir, qué es lo que conoce ya y desde ahí, de lo que conoce entonces usamos como trampolín para poder seguir avanzando con su aprendizaje. Quizás lo que conoce para nosotros es muy ínfimo o es muy raquítico o es muy parco, pero ese es su trampolín. Desde ahí hay que empezar, ¿no? Desde ahí, desde lo que conoce, no desde lo que nosotros queremos que aprenda, ¿no? O sea, no intentar meterles las cosas, pues ya porque es que se me acaba el semestre y tú tienes que aprender a hacer cuentas en este semestre. Perdón, voy a tomar una poquita de agua. No, sino
enfocarnos en el aprendizaje del alumno, sobre todo si son de preescolar. Si son de preescolar, ¿cómo aprenden? Jugando. Y aprenden, ¿no es cierto? Así deberíamos de aprender nosotros, aprender jugando, ¿no? Adelante, Itzel. Sí, por ejemplo, bueno, yo a mi hija le estoy enseñando a contar y a ella le encanta cantar. Entonces le enseño los números cantando y solamente pues así se los aprendió. Claro, claro, pero ahí no le estás diciendo que los repita, ahí ella los canta, ¿no es cierto? Ella los canta y entonces lo que hace es que para ella es un juego, no es una obligación el aprender, ¿no? Está jugando. Eso pasa en todos los sentidos, ¿no? En todos los sentidos. Fíjense, un ejemplo, aquí mi hermana tiene a sus dos niños, ¿no? Tiene a Benjamín y tiene a Gael. Y ella hizo un cuadrito, ella hizo un cuadrito y a mi sobrino le gustan los dinosaurios. Yo no le he dicho que así se tiene que hacer, que no se tiene que hacer, que está mal, que está bien. Y a mí me pareció muy interesante la manera en la que ella, fíjense, no desde su conocimiento pedagógico, porque ella todavía no tiene conocimiento técnico de pedagogía, es decir, teoría. Sin embargo, tiene esas ganas de enseñarle a su hijo, ¿no? Y entonces en ese sentido hizo ciertas cosas que a mí me parecieron muy interesantes y el niño está aprendiendo, ¿no? Está aprendiendo. Ahí utilizó, fíjense, palabra técnica, una estrategia didáctica. Pero ella no sabe que es una estrategia didáctica. Ella lo que sabe es que quiere que su niño aprenda. Nosotros como pedagogos tendríamos que tener, deberíamos de tener esa idea de querer que los niños aprendan, ¿no? Este ejemplo que yo les doy es el mismo ejemplo que ustedes ya me dieron con María Montessori. Ella no era pedagoga, ¿no es cierto? ¿Y qué pasó? Ah, pues que buscó formas y estrategias para enseñar a los niños, porque tenía la intención de que esos niños aprendieran, ¿no es verdad? En ese sentido, nosotros a veces, como pedagogos y pedagogas, nos llenamos de tantos conceptos, nos llenamos de tantas cosas técnicas, y nos pasa que pues no las podemos aplicar porque no sabemos cómo aplicarlas. Sabemos qué significa, sabemos cómo se usan, sabemos, pero no las sabemos bajar, ¿no? En ese sentido, en el caso de Itzel, bueno, yo le enseño a mi hija cantando. ¿Y por qué le enseñas cantando? Pues porque a ella le gusta cantar. Ahí estamos viendo cómo está tomando lo que a ella le gusta hacer, ¿no? Lo que a ellos les gusta hacer. Pasa lo mismo con los niños del bachillerato, con los niños de la secundaria, con los niños de la primaria, etcétera. Pasa lo mismo, ¿no? En el caso del bachillerato, mi experiencia personal. Los muchachos del bachillerato ya están pensando en irse a trabajar, en ganar dinero, en comprarse un buen celular, etcétera, etcétera, etcétera. No es malo, me parece, ¿no? ¿Y cuál es la forma de motivarlos? Ah, me ven a mí, casi de 2 metros. Luego me han ido a ver a jugar a básquetbol, digamos, ahí en las canchas de San Martín. Saben cómo juego, etcétera, etcétera, etcétera. Y entonces los muchachos obtienen una confianza, ¿no? Son muchachos bajitos, chaparritos, sin embargo dicen, yo quiero aprender a jugar y nos metemos a jugar y hay un compromiso. El compromiso es que ahí en el juego se siguen reglas, se siguen cierta metodología, etcétera, y todo eso se transporta como didáctica al salón de clases. ¿No es cierto? Algo que les gusta a ellos lo transportamos al salón de clases. Las señoritas también hay algunas que les gusta. Ah, bueno, pues las señoritas sabemos que son más al menos en el bachillerato, son más responsables, digamos, en la entrega de tareas, son más cuidadosas, etcétera, etcétera. Sin embargo, también se motiva. Otra forma de motivar, la guitarra, ¿no? Vamos a trabajar con la guitarra. No están en los planes de estudio. Eso no está en el plan de estudio, no está en el currículo, ¿no?
Pero nosotros debemos de buscar precisamente esa forma de intentar integrarlos, ¿no? En ese sentido, Gise, me regreso a lo que tú me preguntabas, de esa confusión, que si es sistemático, que si es planeado, etcétera, etcétera. Sí, por desgracia o por fortuna, tenemos que estar dentro de un sistema y ese sistema tiene ciertas reglas, ¿no? Y dentro de esas reglas, la planeación o la secuencia didáctica es una de ellas, ¿no? Se debe de planear, se debe de hacer una secuencia didáctica, y ahí dentro de esa secuencia didáctica o de esa planeación se hace nuestras intervenciones didácticas, ¿sale? Nuestras intervenciones didácticas, cómo bajamos a la realidad. Eso no se va a cambiar. Y lo que yo sí, en mi caso, sí hago esas planeaciones en todos los lugares donde estoy, sí hago esas propuestas didácticas. Sin embargo, las tomo, como ya se las había comentado, como una guía. Sí son importantes hacerlas, es muy importante hacerla, no por el hecho de que te la piden en la institución donde estás, sino por el hecho de que tú debes de saber cómo vas a ir trabajando, y que en ese proceso debes de estar consciente de que puedes o no llevar a cabo eso que planeaste. Quizás eso que planeaste en ese momento que lo ibas a hacer se dio otra cosa, un artilugio, y salió mucho mejor, aprendiste mucho más, ¿no? O los muchachos aprendieron mucho más. En ese sentido, hay cosas que no están dentro de la currícula, pero que nosotros sí podríamos intentar en ese propósito de esa estrategia didáctica, ¿no? Como les comentaba, ahí está Montessori. Ella nunca tuvo un documento que dijo que se tenía que hacer esto. Ella experimentó, ¿no es cierto? La experiencia. Y después, bueno, ya lo pasó al papel, ¿no? Ya lo pasó al papel. Tanto es así que ese método todavía sigue siendo muy funcional en nuestra época, es decir, muy actual. Hay muchas escuelas que siguen el método Montessori, ¿no? O el otro ejemplo, ¿no? De que nadie le dijo aquí a mis familiares que se hiciera eso para que mi sobrino aprendiera divirtiéndose, ¿no? Nadie. Y a lo mejor en algún momento va a decir, ah, yo intenté esto, no sabía cómo se hacía, pero ahora lo pongo, esto me funcionó a mí. Puede ser que funcione para alguien más. Por eso les digo que esto de la didáctica o esto de la pedagogía es darles las herramientas para que ustedes se hagan autodidactas y puedan seguir investigando y haciendo más grande su bagaje intelectual pedagógico, ¿no? No hay una receta de cocina que diga, a ver, vamos a enseñar a los alumnos, primer paso, abrir el libro, segundo paso. No existe eso, ¿vale? Lo que existe son dos entes, ¿no? Son dos seres humanos, y esos dos seres humanos se deben de reconocer, ¿no? Es decir, como decía Desmond Tutu, yo soy mientras tú eres, ¿no? O yo sé que existo cuando me miro a tus ojos. En ese sentido, la didáctica. Y finalizo acá, porque si no voy a seguir hablando. Y pregunto, ¿tienen alguna pregunta? ¿Tienen alguna duda? ¿Algún comentario final? ¿Algo que quieran compartir? Hoy Abby estuvo muy calladita, no sé si quieres compartir algo, Abigail. Pues no sé, es que creo que se dijo todo. Ok, pues algo que quieras compartir, algo así que salga del ronco pecho. Okay. Como conclusión, una conclusión final, ¿qué te parece si nos das una conclusión final? Ok. Pues en sí la didáctica pues podría ser pues sí una disciplina que pues eh, nosotros denominamos pues como enseñanza, y pues tiene que ver con la instrucción y pues eh,
pues es el proceso de asimilación del conocimiento que tenemos acumulado. Y pues ya. Ok, en conclusión, pues es el conocimiento que tenemos acumulado. Bueno, también sería ese conocimiento cómo lo podemos compartir con los otros y con las otras, ¿no? Ok, muchas gracias, Abby. Bueno, no sé si alguien más quiera comentar alguna cosa final, si tienen alguna duda. Y si no, pues bueno, pasaríamos a las tareas. Ok, tomaré eso como un no y vamos a las tareas. Voy a presentar la pantalla nuevamente y les presento el documento que bueno, pues ya saben que es la sesión 2. Hoy solamente entramos a la didáctica. Seguramente que lo que comentamos ahorita reafirma lo que ya habían visto en algún momento. Adelante, Gise. Es que Bere puso un comentario en... No lo he visto, déjenme checar. Ok, Bere. Sí. Dice, una disculpa, Berenice, dice, mi audio está fallando, pero la didáctica... ella ya participó. Ok, lo tomamos de una vez, ¿no? Dice, la didáctica es primordial para el aprendizaje, ya que los docentes hacen uso de ella para crear estrategias innovadoras. Para llamar, bueno, dice llamas, pero es llamar la atención del aprendizaje. Sí, es cierto. Bueno, nosotros lo que tenemos que hacer es precisamente buscar esas ciertas estrategias para que el aprendizaje sea más atractivo, ¿no? Para que cuando, bueno, yo no sé si a ustedes les ha pasado, pero cuando yo aprendo algo nuevo, me siento muy feliz, ¿no? Me siento como pues con más ganas de seguir aprendiendo lo que estaba aprendiendo. Luego dice, también es de gran utilidad para analizar y tratar de solucionar problemas de aprendizaje. Claro, sí, se buscan estrategias, quizás no para solucionar del todo, pero sí para avanzar en el aprendizaje. Claro, esto también depende un poquito del estudiante, ¿no? Uno también hay que hacer esas estrategias e intentar que el estudiante o la estudiante también la atrape, ¿no? O lo atrape. Se puede poner en práctica la observación, los cuestionarios, el experimento, análisis y criterio de terceras personas, tomando en cuenta siempre la edad y la capacidad que tienen los niños. Sí, lo que decíamos con respecto a la primera ley, ¿no? De acuerdo a la realidad de cada uno de los que estamos dentro de la institución, ¿no? Hablarles en su lenguaje y explicarles en su lenguaje, ¿no? Bueno, ya se nos fue Janet, creo que sí tenía, bueno, Berenice, sí tenía algunos problemas, no vi el mensaje, gracias Gise, gracias. Ahora sí, les presento la tarea. Bueno, la sesión 2 me van a traer o me van a enviar las dos lecturitas que están ahí. Es tendencias actuales en el desarrollo de la didáctica, análisis de los principios que la sustentan, que es de la antología, y vamos a leer el otro para compararlo, que es tendencias actuales en el desarrollo de la didáctica, pero este es de Adine Fernández, ¿sale? Quesada, Arma Sixto y otros. Entonces, de ahí yo creo que me podrían hacer una comparación entre los dos, que dicen los dos, pero esos me los pasan en una diapositiva, en
en video, ¿les parece? Es decir, la comparación va a ser entre ambos. Muy bien, muchas gracias. Y seguramente van a tener cosas parecidas, entonces me las combina, ¿no? Me las combina. Y recuerden, lo más significativo para que no tengan demasiada tarea y yo les pueda revisar, ¿sale? Bien, pues no sé si tengan alguna otra pregunta, Itzel. No, profe, todo bien. Ok. Bueno, Gisem, ¿alguna pregunta, sugerencia? Vale. Ok, muy bien. Avi, todo bien, muy bien, Avi. Joana, Todo bien, profe. ok, bueno. O somos muy buenos estudiantes o somos muy buenos profesores. O todos somos muy buenos, yo creo, porque todo nos queda muy clarito. Bien. Es que todo, pues, bueno, lo explicamos y como ya tenemos las bases Exacto. del cuatrimestre pasado, pues ya queda más claro. Sí. Bueno, Las dudas. ok. Pues seguramente nos van a ir saliendo dudas en el transcurso de que vayamos avanzando con la materia, porque ya nos vamos a meter un poquito más con planeaciones. Entonces ahí sí van a salir dudas y bueno, a menos que también las hayan visto en el cuatrimestre pasado, pero si no, pues aquí ya lo vamos a ver. Y pues bueno, eso sería todo de mi parte. Nos vemos en la siguiente clase, que sería el lunes, y estamos ahí pendientes por si tienen alguna duda con sus lecturas, ¿sale? Y no dejen de investigar más por su cuenta, ¿sale? Sean más autodidactas, porque ven cómo se hace la clase mucho más participativa cuando ustedes comentan ciertas cosas que también ya investigaron aparte de las lecturas. Eso hace que el conocimiento se enriquezca mucho más, ¿no? Con las participaciones de ustedes. Así que pues muchas gracias, muchachas. Nos vemos en la siguiente clase. Que se la pasen bonito. Feliz día de la independencia y feliz día de, bueno, de las fechas patrias. Gracias, profe. Gracias. Bueno, cuídense mucho, no coman muchos antojitos, y si van a comer por ahí me mandan uno, aunque sea en el WhatsApp o a ver en qué. Vamos a presumir, no le vamos a mandar fotos. Bueno, pero algo hay que hacer. Bueno, muchas gracias, muchachas, que les vaya muy bien y nos estamos saludando en la semana. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, profe. Adiós, hasta luego. Ay,